Se abrocha la chompa de cuero negra. Llegó Jack the Ripper a dar. Bueno, ¿cómo puede una persona que no participó en primarias ser candidato? Aquí algún personero del CNE, ¿cómo se llama este señor? Fabián Haro, director de la Delegación Electoral de Pichincha, explica cómo puede hacer un candidato, una persona que no participó de unas primarias, cómo puede ser candidato. Más el lío, ¿no? Más el lío para las primarias. Les prometo que el lío, alternabilidad, que jóvenes, que mujeres, que ni sé qué, ni sé cuánto, para las primarias es tenaz. Pero en una ley, artículo, no sé, tan descabellado, cualquiera puede ser candidato sin haber participado en las primarias, ¿no? Y esto se da para que, por ejemplo, normalmente los candidatos fuertes, los duros, los que ya tienen chance de ganar, suelen inscribirse al último, ¿no? Por ejemplo, para despistar, suelen poner ahí a unos dos patos que hayan participado en primarias. Ahí están. Entonces ya dicen, ¡ay! Sorpresa, dicen, candidato de tal partido fue fulano de tal. Y sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y ya cuando va a llegar el límite de las inscripciones, ¡tum! Ya se inscribe el propio candidato, ¿no? El verdadero. Suelen hacer así. Suelen hacer así. Y verán que el 18 de agosto terminan las inscripciones, ¿no? Pero de ahí falta tiempo todavía para que ya quede totalmente legalizado. Me parece que el 23 de noviembre recién sabremos quiénes son los que pueden participar, ¿no? Así es esto. Así funciona esta vaina. Qué engorroso, qué difícil de comprender cómo funciona el reglamento. Pero a mí me parece el más descabellado ese artículo que cualquiera puede ser candidato, así no haya participado de las primarias, ¿no? Debería ser, por ejemplo, obligatorio que cada partido, alianza, partido o movimiento ponga por lo menos 4 candidatos, ¿no? Y si es que de ahí uno renuncia, de los otros 3 debería salir el reemplazo, ¿no? Así debería ser. O sea, lo más lógico. No, pero se da para amarres, para chanchullos y tanta vaina. A ver, a mí, yo sí soy Fabián Aro. Muchas veces soy reacio a participar de ruedas de prensa y esas cosas. Porque miren que en las ruedas de prensa el personero, el funcionario, suele terminar rápido. 15 minutos ya termina la rueda de prensa. 10 minutos ya termina de dar lo que quiera decir. Y cuando empiezan las preguntas y respuestas se va de largo, ¿no? 1 hora más. Eso ocurre tanto a nivel político como a nivel de los deportes. ¿Ya? Termina y siguen preguntando, suelen preguntar lo que ya dijo durante la rueda de prensa, suelen preguntar los periodistas. O incluso cosas que ya se sabía. Aquí, mire, escuchen ustedes la pregunta del periodista respecto a Verónica Silva, me parece que es, ¿no? Ya. Yo ya hice este video la semana anterior, ustedes se acuerdan. Yo sí les dije claramente, Verónica Silva, ¿por qué el movimiento amigo no podía usar el puesto o ser candidato cualquier candidato de la Revolución Ciudadana de Pichincha no podía usar el puesto del Partido Socialista? Porque no escribieron candidatos, ¿ya? Verónica Silva decía que ella renunciaba. No podía renunciar porque nunca se inscribió. A uno le eligen en primarias, Verónica Silva, insisto con ella, a Verónica Silva la eligieron como precandidata a la prefectura de Pichincha por el Partido Socialista, ¿ya? Pero ella no fue a aceptar. Tiene que ir a aceptar al CNE, sí, yo acepto, ahí queda ya como precandidata. Ella nunca fue. Entonces, es como que el Partido Socialista nunca realizó las primarias. Y es por eso que el candidato correísta del partido amigo, del movimiento amigo, no puede ser candidato por socialismo porque ellos no hicieron primarias. Pero eso yo ya lo expliqué la semana anterior, incluso, ¿ya? Y hoy le preguntan lo mismo a este señor Aro, ¿no? Fabián Aro. Vamos a escuchar a don Fabián.
Fabián Aro, director de la Delegación Electoral de Pichincha. Vamos a escuchar a don Aro, que nos explica, él nos explica para los ruditos que no entienden que, puta, cómo funciona esta vaina. Y a mí sí me parece totalmente descabellado, ¿no? Que alguien pueda ser candidato sin haber participado de ninguna primarias. Eso sí me parece un bochorno. Eso me parece una sinvergüencería, por Dios. Ahí está. A ver, tomemos en cuenta que de acuerdo a la ley, las organizaciones políticas pueden tener candidatos invitados. Tienen en todos sus regímenes un porcentaje que de acuerdo a la ley, las organizaciones políticas pueden tener candidatos invitados. A ver, tomemos en cuenta que de acuerdo a la ley, las organizaciones políticas pueden tener candidatos invitados. Ya. Tienen en todo su régimen orgánico y estatutos un porcentaje de invitados. Ya dependerá de cada organización política. El candidato puede ser de la propia organización política o invitado. Claro está, cumpliendo con lo que determina también la ley. ¿Qué dice la ley? Que si pertenece a otra organización política y está afiliado, debe tener una autorización de la misma para participar como candidato. Caso contrario, debe haber renunciado con 90 días antes del último día de inscripción de candidato. Señor director, ¿y ya han recibido renuncias a las candidaturas? Sí, hay algunas candidaturas que se han recibido. Entiendo que era una del Partido Socialista. ¿Perdón? Una del Partido Socialista que se había anunciado para la prefectura de Pichincha que renunciaron. Aparte de esa, ¿cuál es? A ver, en el caso de la candidatura de la prefectura del Partido Socialista, la candidata no aceptó la candidatura. Ella fue electa en primarias, pero no aceptó la candidatura. Ese candidato que va a reemplazar al candidato oficial que renunció, que viene de otra organización o es invitado, no tiene por qué pasar necesariamente por las elecciones primarias de esa organización. No, la normativa lo determina. Ya da la posibilidad, la potestad a la organización política en caso de que renuncie su candidato electo en primarias y que la misma sea aceptada, el Tribunal Electoral pueda determinar quién va como reemplazo. Ese candidato sí debe aceptar su candidatura ante el funcionario del CNE. Pero no pasar por primarias. No. ¿Qué pasa con Listo, ahí está, ¿no? Puede ser candidato o candidata, así no haya pasado primarias. La condición es que renuncie el de las primarias del partido o movimiento, ¿no? Y puede venir cualquiera, con que cumpla pero está lo otro, ¿no? Por ejemplo, que les toca buscar alguno que cumpla casi las mismas características, ¿no? Es decir, si el candidato a primarias era hombre, ¿ya? Le toca también ser hombre el que reemplace, ¿no? Porque si es mujer, tienen que cambiar la estructura de proporcionalidad, de ni sé qué cuestiones, de géneros, de juventudes y todas las vainas, ¿ya? La paridad se llama, paridad. Por ejemplo, prefecturas. Yo le había explicado con doña Luisa González en Manabí, ¿no? Que es medio complicado que alguno de los 4 candidatos que quedan, porque son hombres, se reemplacen por Luisa González. ¿Por qué? Porque les toca revisar que cumplan 50% de hombres, 50% de mujeres a nivel nacional de prefecturas, ¿ya? Entonces les toca modificar en Manabí, por ejemplo, deberían modificar en Manabí y también de alguna otra provincia, ¿ya? Revisar el reglamento interno y tantas cuestiones por el estilo. Entonces debe cumplir casi las mismas características. Si es que era hombre el candidato, preferible que sea hombre de la misma edad, ¿no? Si es que era mujer, tiene que ser mujer. Pero cambiar ya les genera problemas. Ya les genera problemas. Que de por sí son duras las primarias. ¿Por qué? Porque deben cumplir un montón de requisitos. Y coger y cambiar ya desconfigura todo a nivel nacional inclusive. Por eso muy complicado si quiere alguien renunciar y quieren cambiar, tiene que ser por alguna persona, mismo sexo, misma edad casi, ¿no? Así debería ser. Pero en todo caso, miren ustedes, cualquiera puede ser candidato, no importa que no haya participado en las primarias. Renuncia el que fue elegido en las primarias, renuncia, se acepta la renuncia e ingresa el otro. Y ahí claramente lo dice el señor Aro, ¿no? No hace falta que haya participado en primarias. Así nada más, ¿ve? Yo no entiendo. Yo sí pienso que debería ser, por ejemplo, que
que sea de los 3 o 4 que hubo votaciones en las primarias, hasta para obligar que haya en verdad unas elecciones primarias, ¿no? Porque no, solo existen unas primarias y ya solo para escoger a dedo a quien decide los dueños del partido, nada más. También son una payasada esas primarias. Debería haber 3 o 4 candidatos. Si renuncia uno, paga el otro, el que sigue ahí en votación. Así debería ser. No, ahora ve, pretexto, renuncia y puede asomarse cualquiera parecido y ser candidato, sin haber participado de las primarias. Y eso es lo que están haciendo, ¿eh? Así nada más. Una payasada. Volveremos cuando la noticia así lo amerite.